Entonces vamos a continuar con nuestra meditación en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Lucas es un hombre que preparado, era un médico, y cada sección del libro de los Hechos tiene un sentido, tiene un propósito. Lucas va entrelazando cada una de las cosas que él nos va relatando, porque es un hombre que el cristianismo no está desprovisto de sentido histórico, de lógica, de razonamiento, de cosas que se demuestran palpablemente. Y Lucas como tal fue usado por Dios para escribir algo que para nosotros es importante, porque nos deja ver no solamente experiencias, sino principios que gobiernan o que deben de gobernar a la iglesia, y que son parte importante de nuestra fe, de nuestro andar en el Señor. Y este pasaje que vamos a leer ahorita, esta sección, no es la excepción. A través de esta lección el Señor quiere enseñarnos cosas a nosotros muy importantes, como en todas las Escrituras. Vamos a ir leyendo, dice la Escritura, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Vaya poniendo atención a cada parte de la Escritura, no está de más ni está de menos. O sea, siempre es algo preciso, algo concreto que nos quiere enseñar el Señor. Fíjese, vaya tomando nota. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como antecedente, unos versículos antes, Lucas, porque le decía, Lucas va entrelazando cada una de las cosas que están ahí, no están de más, son eslabones que nos van mostrando el desarrollo de la iglesia y cosas que nosotros como iglesia principios en los que tenemos que aprender a vivir. Y le decía unos versículos antes, nos relata cómo Bernabé, que era un sobrenombre que le pusieron a José. Bernabé significa hijo de consolación. Este hombre Bernabé, a lo mejor más adelante cuando lleguemos al libro de los Hechos, más adelante se va a dar cuenta un poco más quién es este Bernabé. Aquí de entrada Lucas nos deja ver a Bernabé como un hombre que era levita, pertenecía a la tribu de Leví, era natural de la isla de Chipre. Fíjese con cuánta precisión. Para la gente que dice que la Escritura es para gente vacía de la cabeza, gente que son puras cosas ahí absurdas, mitos. O sea, Lucas con toda precisión nos dice: Bernabé, ¿de dónde era? Oriundo de qué tribu era, de Leví. No solamente nos dice que era de la tribu de Leví, sino nos dice dónde nació, en la isla de Chipre. O sea, que vaya usted al Google, ahí Maps, busca Chipre y ahí encuentra Chipre, y de ahí era Lucas. Con toda precisión Lucas nos está diciendo estas cosas. Dice que él había vendido una propiedad y el precio de la misma lo había traído a los pies de los apóstoles, reconociendo que Dios había levantado a los apóstoles como a la autoridad espiritual, no solamente en cuanto a las cuestiones de la doctrina y la enseñanza, como ya hemos visto en algunas otras ocasiones, sino también con respecto a cosas que tenían que ver con aspectos materiales de la propia congregación que estaba naciendo en este tiempo, ¿verdad? Pero para nosotros en nuestro tiempo nos deja ver principio de parte de Dios.
Son principios que nos dejan ver que Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer las autoridades que Él ha establecido en medio de la gente que es parte de su pueblo. ¿Me explico? Entonces, nosotros por cuestiones prácticas pues, pertenecemos a una iglesia local. Hemos decidido pertenecer a esta familia local de creyentes, ¿no? Y es importante que nosotros aprendamos a reconocer el ministerio que Dios ha establecido para el cuidado no solamente de las ovejas, sino también para algunos aspectos de carácter administrativo que incluso pues, a veces nosotros no sabemos, ¿no? Pero que están ahí. Pues el lugar donde está usted sentado, la limpieza de las cosas y otros asuntos que no voy a detallar. Bernabé es un notable ejemplo de alguien que tiene un espíritu generoso. Bernabé, como conocido también le decía como José, era alguien que era generoso no solamente con las cosas materiales, él era un hombre que tenía un espíritu de ayuda desinteresada por los necesitados, como lo vamos a ver más adelante en la vida de Bernabé. Ahorita no vamos a ahondar mucho en la vida de Bernabé, solamente baste como una introducción para irnos metiendo en el asunto, ¿no? Y con el ejemplo de Bernabé ante ellos, pues aquí estamos viendo a Ananías y Zafira, dos miembros de la comunidad de creyentes que conspiraron para conseguir, probablemente, no estamos haciendo algunas lucubraciones, algunas inferencias, ellos tal vez conspiraron para conseguir probablemente el mismo tipo de atención que tal vez se les estaba dando a Bernabé, porque a veces miramos que hay cierta preferencia o cierta situación con alguien y nosotros pues queremos ser parte de eso también, ¿verdad? Pero a veces no con la actitud correcta. Ananías y Zafira eran creyentes que gozaban de las bendiciones de Dios, sabían lo que era ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted llega al libro de los Hechos en el capítulo 5, ya hay previo una serie de cosas que usted ya juntos estuvimos meditando, ¿de acuerdo? Entonces no estamos llegando aquí así nada más a las tontas y a las locas. Entonces eran gentes que creían en las bendiciones de Dios, sabían lo que era ser lleno del Espíritu Santo, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, ellos igual que otros veían los milagros, participaban de la comunión y de la misma manera que Bernabé, ellos vendieron una tierra, una parcela de terreno, pero a diferencia de Bernabé, ellos tuvieron una actitud hipócrita e incurrieron, como acabamos de leer, en la mentira. Y algo que hay que considerar, amado, aparte de este relato que vamos a irnos metiendo poco a poco en él, es que Lucas quiere dejar constancia de la realidad y de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. El Señor dijo, no los voy a dejar solos, voy a dejar al Espíritu Santo. Antes de que comenzara todo este movimiento que hoy conocemos como la iglesia, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Vayan a Jerusalén, estén ahí, ¿verdad? Hasta que reciban lo que oyeron de mí, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo ya después se derramó y eso ya lo vimos en alguna otra ocasión. Pero algo que, aparte de mostrarnos esta situación que ocurrió con Ananías y Zafira, le repito, Lucas quiere dejarnos constancia del poder, de la obra y de la realidad de la persona del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Ananías, como acabamos de leer, él guardó una parte de la venta del terreno para sí. Y como leímos en el versículo 2, Zafira, su mujer, lo sabía también, ¿verdad? Y estuvo de acuerdo con su marido y eso la hizo a ella igualmente culpable. Aquí como que se nos deja ver que el que planeó de entrada la situación fue el marido y después se lo hizo partícipe a Zafira y Zafira consintió en ello. Y ya desde aquí tenemos lecciones importantes que tenemos que aprender. Hace 8 días nos recordaban Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Y esos pecadores pueden ser desde aquí en la iglesia, ¿no? En tu familia. O sea, no necesitan ser no espere el borrachote, ¿no? De la esquina. No, a lo mejor está ahí en tu casa, ¿no? Como en el caso de Ananías y Zafira.
Zafira malentendió lo que es la sujeción. O sea, a lo mejor Zafira puede decir, no, pues es que me estoy sujetando a mi marido. Está establecido, mire, amado, no podemos poner por arriba de los mandamientos de Dios los mandamientos de los hombres. ¿Sí me estoy explicando? Nunca anteponga el mandamiento de los hombres arriba del mandamiento de Dios. Aunque venga de tu papá, aunque venga de tu mamá, aunque venga del gobierno, aunque venga de una autoridad espiritual, venga de quien venga, cuando algo se pone por arriba de un mandamiento de Dios, dice la Escritura que es menester que nosotros entendamos que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, pues que el Señor nos dé discernimiento, por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, para saber cuál es ese mandamiento, cuál es ese límite, para que no andemos ahí tampoco haciendo cosas que no debemos, ¿me explico? Pues tenemos que conocer la palabra de verdad, la palabra de justicia, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para comprenderlo, ¿no? Y ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo, a lo mejor su marido le dice, no vayas a la iglesia. Yo le diría a esa mujer que su marido le dijo, no vaya a la iglesia, obedezca, no vaya a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? No vaya a la iglesia. Entonces usted va a decir, ay, ¿cómo, hermano? Pues si la Escritura dice que no dejemos de congregarnos. Pues sí, pero está hablando de cuando la gente per se toma la decisión de no de congregarse. ¿Sí me explicó? Tenemos que aprender a tener comunión con Dios, a discernir la palabra, a tener entendimiento, comprensión, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor algunas cosas cuestan luego trabajo tratar de amarrar todos los, porque ya sé que hay unos andan ahí revoloteando en su cabeza, pero aprendamos a conocer la Escritura, tengamos comunión con Dios a través de la oración y dejémonos guiar por el Espíritu Santo, para no confundir la magnesia con la gimnasia, ¿no? Después de vender la propiedad, Ananías trajo una parte, como dice la Escritura, y la puso a los pies de los apóstoles, queriendo dar la impresión de que había hecho lo mismo que Bernabé. Es que yo lo vendí en tanto cuando no había sido así, ¿no? Dijo, no, yo la vendí en 100 cuando la había vendido en 500, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Algo que el Señor señalaba a los escribas y fariseos, constantemente el Señor les recordaba esto, era acerca de la hipocresía, del querer dar una cara de algo que no se es, de decir y no hacer, de atar cargas pesadas a los otros, pero que nosotros, le decía el Señor a los fariseos y escribas, ni con un dedo la quieren mover. Y a los creyentes también se nos anima, se nos exhorta a guardarnos de la hipocresía. Mateo 23 vamos a leer solamente algunos versículos, ¿ya? Ahí en Mateo 23, antes de entrar el Señor a Jerusalén, hizo el Señor una llamada de atención fuerte a sus oyentes, incluyendo a sus discípulos. Dice Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, que dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. O sea, hay que decir y hacer. Entonces así llegue a hacer su casa una plana, decir y hacer, ¿no? Bueno, yo también. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pablo dice que el Señor nos libre, yo no estoy para servir a los hombres, estoy para servir y ser agradable ¿a quién? A Dios. Ese es nuestro principio, ¿verdad? Nosotros queremos vivir para agradar a Dios, entonces, en todo, ¿no? Dice, pues ensanchan sus filacterías, se extienden los flecos y sus mantos, llaman los primeros asientos en las reuniones. Por eso qué bueno que aquí no hay escribas ni fariseos, ¿verdad? En esta primera fila.
Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen maestro, maestro o rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y así sigue diciendo el Señor, ¿verdad? Versículo 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué? 14, hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas. 15, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. 16, hay de vosotros guías de ciegos. 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 25, 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Cómo se llamó el capítulo de Mateo 23? Hay de vosotros hipócritas, ¿no? Bueno, pues al que quede el saco que se lo ponga, ¿sale? Entonces ahí en casa lea el capítulo 23 completo, ¿verdad? Y como decimos, pues ahora sí que si nos queda el saco, pues nos lo ponemos, ¿verdad? O más bien nos lo quitamos, ¿no? Más bien vamos a quitarnos el saco, ¿verdad? Y entonces, el Señor nos invita a no tener esa actitud, ¿verdad? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y eso es bien interesante. ¿Cómo supo Pedro? ¿Quién le fue con el chisme a Pedro de que en lugar de haberla vendido en 500, le dijeron que, bueno, en haberla vendido en 100, realmente la habían vendido en 500? Es un ejemplo, ¿no? ¿Quién fue con el pitazo? ¿Quién fue de soplón? Bueno, pues dice la Escritura que no es ningún chisme ni ningún soplón, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, con a la manifestación de ese don de, en este caso probablemente del don de ciencia. Pedro le dijo a Ananías, él supo lo que había hecho Ananías y con base a esto le preguntó. Note, esta pregunta es interesante, vamos a regresarnos a Hechos 5. Le dijo Pedro a Ananías, igual que cuando el Señor confrontó a Adán y a Eva, ¿se acuerda? Después de que ellos pecaron, el Señor los buscó ahí en el huerto y les dijo, ¿por qué se esconden? Siempre Dios nos da a nosotros la oportunidad de dar razón de por qué hacemos lo que hacemos. Aún los impíos, cuando llegue el día del juicio, ya no va a haber chance, porque pues ya el chance está ahorita en este tiempo, pero aún en ese tiempo, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus razones? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué te llevó a decirlo? ¿Qué te llevó a pensarlo? ¿Qué te impulsó? ¿Qué había detrás en tu mente, en tu corazón? ¿Cuáles eran las intenciones tuyas? ¿Por qué? Le dijo a Ananías, ¿por qué llenó? Y aquí detrás de esta pregunta hay muchas cosas que pues vamos a tratar de ser lo más concreto que podamos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Alguna vez platicando con un amigo de Mauro hablábamos de Satanás. Le decía, no, Satanás es pues nada más así como un mito, alguien que... Pues, no, Satanás es el adversario, eso significa Satanás. Es un ángel caído. Y es tan real como pellizca al que está a tu lado. Es tan real como pellizca al que está a tu lado. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Mi amado, el pueblo de Dios estamos llamados a caminar en la verdad, no en la mentira. Porque el que camina en la mentira, camina en el principio del diablo. Porque el diablo es padre de mentira, es un homicida desde el principio. A veces nosotros decimos, no, es que yo no soy mentiroso. Y a veces nos engañamos pensando que no somos mentirosos. Puede ser que a lo mejor sí no seamos mentirosos de esos que son más cuento que novela, ¿eh? Pero Juan dice, ¿quién dice que no ha pecado? El que diga que no ha pecado, el tal es un mentiroso. Esta pregunta nos deja ver cosas interesantes acerca de quién puede en un momento determinado guiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes
y nuestras acciones. Pero subrayo, indudablemente cada uno de nosotros somos responsables. Judas, cuando entregó al Señor, él dejó que poco a poco pensamiento maligno se arraigara en su corazón, porque de por sí ya vivía pecando, ¿verdad?, robando, hurtando, y se anidó un pensamiento en su corazón, y cuando el Señor estaba ahí dice que Satanás, ¿qué? Llenó a Judas, ¿no?, y entregó al Señor. O sea, a veces es sutil, porque a veces hasta entre los brothers puede haber un emisario del enemigo. ¿Recuerda cuando el Señor le decía a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, entregue mi vida, muera a mano de los religiosos, de los fariseos? Y les explicó el Señor. Y Pedro, acercándose al maestro, después el mismo Pedro, que unos instantes antes le había dicho: Señor, tú eres el Mesías, el Santo de Dios, el Hijo del Dios vivo, le acababa de decir eso, ahora le estaba diciendo al Señor: a ver, Señor, ven para acá, ¿cómo te atreves a decir eso? Nunca te acontezca. Y el Señor le dice a Pedro: apártate de delante de mí, Satanás, y le dice a Pedro. No sé si se queda o no, ¿verdad? Porque en un momento dado nosotros podemos tener influencias también del enemigo. Por eso tenemos que aprender qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. A veces nos escuchamos a nosotros mismos, ¿verdad?, nuestra alma. Pero a veces es el enemigo de nuestras almas que nos susurra. Es sutil, no crea que usted va a ver ahí a alguien con cuernos y con una cola así. ¿No? O sea, no es sutil, a veces es sutil. Apártate de delante de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas eternas, en las cosas de los cielos, sino en las terrenales, ¿no? El Señor le dijo a Pedro. Entonces, ¿a quién está usted y yo estamos escuchando? ¿Quién nos está influenciando? Y por qué llama poderosamente la atención al hecho de que la acción de Ananías, como estábamos viendo, era algo voluntario. ¿Alguien empujó a Ananías a hacer esto? ¿Alguien le puso una pistola para hacerlo? Es que muchas de nuestras acciones, amado, pues, por no decir todas, cuando son todas nuestras acciones, tanto a veces positivas como negativas, justas o no, son a final cuentas bajo nuestra propia responsabilidad. Así es que no había excusa para lo que habían hecho, había sido algo premeditado. Antes de venderlo, pregunta Pedro, ¿antes de venderlo era tuyo? Sí, era de ellos, ¿no? Era algo voluntario. ¿Alguien forzó a Bernabé a vender su propiedad? Bernabé lo hizo porque quería. Y la iglesia, aquellos hermanos que vendían sus propiedades, pues no, tampoco debemos entender que no lo hacían así despojándose de todo, porque sería un sinsentido. Porque si usted vende todo, ¿con qué se va a sustentar? ¿Con qué va a vivir? O sea, es un sinsentido cuando la gente piensa que nada más andaban vendiendo las cosas a las tontas y a las locas en la iglesia primitiva. No, la iglesia, había gente que de cosas que tenía y que se podía despojar sin que afectara su situación familiar, de su existencia, lo hacían voluntariamente, generosamente, y lo daban para el sostenimiento de la obra. ¿Me estoy explicando? Antes de venderlo era suyo, era suyo. Nadie los había obligado a hacerlo. Después de vender el terreno, ¿ese dinero todavía era de ellos? ¿Podían haber entregado una cuarta parte? ¿Podían haber entregado un octavo? La mitad, lo que sea. ¿Quién lo determinaba? Pues su voluntad. No había una cuota ahí. Pues usted puede traer una tonelada de frijoles, qué bueno, hablando de la despensa de los necesitados. Pero si usted trae
1 kilo también está bien. ¿Sí me estoy explicando? Nada ni nadie los obligaba a darlo todo. Pero lo que había sido concebido en su corazón era una mentira. Y Dios desea que el pueblo de Dios aprendamos a vivir en la verdad, dice Efesios. Siguiendo la verdad en amor, dice Efesios. Siguiendo la verdad en amor. No nos mintamos, dice Efesios, los unos a los otros. No decimos que el Señor Jesús es el camino, la verdad. Entonces, los que somos sus seguidores, los que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, pues tenemos que caminar ¿en qué? Es un reto para cada uno de nosotros, amado. Caminar en integridad, en la verdad de Dios. Y ellos, con esta mentira, porque así nos pasa, pensamos que engañamos a los hombres, como Eliseo le dijo a su siervo Giesi, ¿dónde has estado? Y Giesi le dijo, pues por ahí. ¿Dónde has estado? Por ahí. Imagínense que único le dice que viene y ya llegó a las 11 de la noche, ¿no? Y usted le pregunta, ¿dónde andabas? Por ahí. Es como por ahí. En algún lugar estabas, ¿no? Es como por ahí no existe. No habían mentido, dice Pedro. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo y sustrajeron del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste? Fíjese, es una cuestión de voluntad, amado. O sea, nunca es de la noche a la mañana. O sea, nadie cae de la noche a la mañana, nadie adultera de la noche a la mañana, nadie roba de la noche a la mañana, nadie asesina de la noche a la mañana, nadie miente de la noche a la mañana, nadie defrauda de la noche a la mañana, nadie hace algo malo de la noche a la mañana. Es una mentira. Nada ocurre de la noche a la mañana. Se va gestando en una mente, en una actitud. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Se acuerda que hace 8 días nuestro pastor nos hablaba de eso? Algunos tienen una mejor tendencia a algo en particular y otros a otra. Cada quien tenemos que aprender a conocernos. Y aún necesitamos de nuestro Dios para que revele las intenciones de nuestro corazón, las cosas más profundas aún de nuestra mente, de nuestro ser, para que cada día seamos nosotros purificados como el oro, como la plata, como diamantes, para glorificar su nombre. Amén. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da la muerte. A veces puede ser como en el caso de Adán y Eva. El Señor les dijo, no coman del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él ciertamente morirán. Comieron y dijeron, Dios es mentiroso. Estoy hablando en serio. Dios es mentiroso. ¿Sabe Dios? Él los está privando de algo más profundo. Porque ese es el mentiroso, el diablo. Quiere tu alma, quiere mi alma, la quiere perdida, la quiere corrompida, la quiere destruida, la quiere en el infierno, juntamente con él. No moriréis, sabe Dios, que el día que coman de él, serán como dioses. Y comieron, y entre comillas, en ese instante no pasó nada. No que íbamos a morir, ni siquiera sabían qué era eso. Entonces concibe,
se da a luz el pecado, y el pecado siendo consumido da a la luz la muerte. Podían haber optado por resistir a Satanás, como dice el mismo Santiago en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resiste al diablo, y huirá de ti. Sométete a Dios, viene un pensamiento, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Una mirada, haz pacto con tus ojos. Una tentación de defraudar, llénate de la palabra de Dios. Te sientes agüitado, alaba a Dios. No dejes que el enemigo, ¿verdad?, te arrastre a pecar. Resiste al diablo y huirá de vosotros. No estamos solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar mi Espíritu Santo. Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Recibirán poder y me van a ser testigos en todos lados. Él va a estar con ustedes. Él los va a ayudar. Él los va a guiar. Él los va a orientar. Él les va a dar el poder para vencer. Para ser más que vencedores. Por medio de aquel que les amó y que les ha dejado, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Ananías y Zafira dejaron que el orgullo, una fe fingida, el amor al dinero, llenara su mente y su corazón. Acuérdense que el nervio más sensible que tenemos los seres humanos es aquel que va del bolsillo a la mano, ¿no? Es el nervio más sensible, es el que cuando nos tocan ahí nos dan calambres, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya hasta quieren tapar, así que ya que hasta quieren tapar el sol con un dedo. Por amor al dinero. El que entienda, entienda. Si no, pues aquí me paso hablándoles de otras cosas que no. ¿Ya? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. He aquí el ejemplo, ¿no?, de Ananías y Zafira. Guardar parte del precio de la heredad dejó de manifiesto su falta de fe y confianza en el Señor. O sea, tiene muchas implicaciones todo esto que pasó, ¿verdad? Y ahora bien, la cereza del pastel, por hablar en sentido figurado, fue el hecho de que al mentirle al Espíritu Santo, que es la guía de la iglesia, amados, si hay alguien que a veces no tomamos en consideración y que a veces no somos muy conscientes de su presencia, es la presencia del Espíritu Santo. En medio de nosotros está el Espíritu Santo. Él guía a la iglesia, Él guía a los creyentes, Él guía o guiaba también a los apóstoles. Y dice la palabra que no solamente le estaban mintiendo al Espíritu Santo, le estaban mintiendo ¿a quién? Tengamos cuidado, amado, con lo que pensamos, con lo que decimos, con las actitudes que tenemos, con las cosas que hacemos, porque nos podemos encontrarnos hallando, mintiendo y pecando contra el Espíritu Santo de Dios. Y en estos versículos 3 y 4, ¿verdad? Dice Pedro al final del versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Nos deja ver dos aspectos muy claros, contrario a lo que piensan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿verdad? Un poder solamente, una cuestión de energía, así como la luz, el viento. No, el Espíritu Santo es una persona. ¿A quién se le miente? Sino a una persona. Pero también nos deja ver que el Espíritu Santo es Dios. Evidentemente usted en la Escritura nunca va a encontrar la palabra Trinidad, no existe la palabra Trinidad. Entonces si alguien le dice, oye, es que no existe la palabra Trinidad, le da la mano y le dice, te felicito, tienes razón, no existe. Pero lo que existe es el testimonio de un Dios que se manifiesta en tres personas y que es divino. No le llame Trinidad si no quiere. Está el Padre, que es Dios. Está el Hijo, que es Dios. Y aquí está el Espíritu Santo, que es Dios. Es que
Mientras Ananías escuchaba a Pedro, dice la Escritura que cayó y expiró. A diferencia del momento en que pecó Adán y Eva, que en ese momento a lo mejor no murieron, pero que los efectos de la muerte, pues los venimos arrastrando nosotros hasta estos días, amado. No en vano nos hacemos más viejos, sin pelo, arrugados, sin fuerzas, caminando al destino de todos los hombres y dejar esta tierra, y es la muerte. No hay nadie que pueda escapar de la muerte, nadie puede escapar de la muerte. Un hombre, se cuenta la historia de un hombre que se le presentó la muerte y le dijo: vengo por ti ahí, estoy parafraseando, vengo por ti a Centro Cristiano, bueno, ahí a la colonia Vistahermosa. Entonces, como la muerte ya le había avisado que iba a encontrarse con él ahí en el mercado de Vistahermosa, dijo: no, pues su aviso no hay engaño. Entonces se fue a otro lado, ¿verdad?, pensando que podía engañar a la muerte, ¿verdad? Y allá donde se fue, pues se lo volvió a encontrar. Le dijo: pues no, que allá, ¿no? Mientras Ananías escuchaba a Pedro, dice la Escritura que cayó y, en el caso de esto de Ananías, expiró. Y esto podrá parecer un castigo, amado, muy severo, y ciertamente lo fue y lo es, ¿no? Lo fue y lo es. A veces usted puede decir: ay, amado, esto es para que, como dice el versículo 5, al final, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y demos gracias a Dios porque Él es grande en misericordia y en amor. Y no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque a lo mejor ahorita pues aquí no habría nadie. No habríamos nadie. No habríamos nadie. ¿Por cuántas veces hemos engañado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos usado su nombre en vano? ¿Cuántas veces hemos cambiado la gloria de Dios por los ídolos, la verdad de Dios por la mentira? Dios realizó este juicio al principio de la historia de la iglesia para que los creyentes de ese tiempo y de ese tiempo también supieran lo que Él piensa de la falta de fe, amado, de la codicia, de la hipocresía y de la mentira. Dios es un Dios santo. Dijo: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Isaías dijo: ay de mí, cuando tuvo una revelación de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Ay de mí, que soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y de un pueblo de labios inmundos. Tenemos que entender esta verdad, amado. Primera de Pedro 4:17 dice lo siguiente: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Imagínense. Dios dice la palabra y luego lo repetimos como pericos, como loros. Es que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una palabra que nos hace tener que nosotros tener las cosas serias. Dios es un Dios serio. Él no anda con juegos, amado. A lo mejor nosotros pensamos que lo burlamos, como Ananías y Zafira. Pensamos que podemos
burlarnos de Él, de tentarlo a Él. Pero qué cosa tan más equivocada. Y este tipo de juicio usted lo va a encontrar en la Escritura en más de una ocasión, sobre todo en momentos donde Dios inicia algo con su pueblo. Una vez, un par de hijos de Aarón entraron al tabernáculo, dice Levítico capítulo 10, con algo que llama a la Escritura con fuego extraño. Entraron ahí, con fuego que Dios no les había mandado, entraron al lugar santo y al lugar santísimo, ahí en el tabernáculo que Dios había mandado a Moisés levantar. Dice la Escritura que entonces fuego salió del Santo de los Santos y los consumió. En otra ocasión, cuando Israel entró por primera vez a la tierra prometida, discúlpeme. Entró por primera vez a la tierra prometida, un hombre Acán, ahí en Jueces 7, nos dice que Dios les había mandado que no tomaran nada del anatema, nada de lo maldito de ese pueblo de Jericó. Y Acán desoyó la voz del Señor, escondió un manto babilónico y un lingote de oro. Y esa ocasionó la derrota del pueblo de Dios ahí en Jai. No se distraiga. Provocó la derrota del pueblo en Jai. El pueblo clamó y Dios le dijo: ustedes desobedecieron, echaron suertes y la suerte cayó sobre Acán. Y Josué confrontó a Acán igual que Pedro confrontó a Ananías. ¿Qué hicieron? Siempre Dios nos va a confrontar. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hiciste? No, es que escondí un manto y un lingote. Pues Dios, tú has perturbado a Israel, ahora Dios te perturbe. Dice la Escritura que se abrió la tierra y tragó a Acán, a su familia, a los animales y todo lo que tenían ellos. Cuando David, el rey David, intentó llevar el arca del pacto porque había sido tomada por los filisteos en alguna batalla, él usó una carreta como lo habían hecho los filisteos. Y cuando iban trasladando el arca en medio de esta carreta por el rey iba David cantando y alabando a Dios, pero en una de esas la carreta trastabilló y se iba a caer el arca, y entonces un hombre llamado Usa extendió su mano para que el arca del pacto no se cayera de la carreta, y Dios fulminó en ese instante a Usa y lo mató. Segundo de Samuel capítulo 6. Así que la segunda vez que David ya llevó el arca, ya lo hizo como Dios lo manda, ¿no? Así, hermano, cuando Ananías expiró, acabamos de leer, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermano, se trata de que tomemos a Dios en serio. Dios es un Dios serio. No estoy diciendo de seriedad de que pongamos cara de San Martín de Porres, ¿no? Ni de Juan Diego, ¿no? O sea, no estoy hablando de seriedad. Dios es un Dios serio, que no tolera el pecado. ¿Qué dije? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que no tolera el pecado, hermano. Y su pueblo está llamado, dice Pedro en la primera epístola, fuimos llamados a ser nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nación santa, hermano. ¿No le da gracias a Dios por su bondad, por su misericordia? A mí así me quebranta, pero también le doy gracias a Dios por su misericordia, por su gran bondad, por su paciencia, por su amor. Amén. Pero no es para que nos convirtamos en gente cínica y desvergonzada, ¿verdad? Los creyentes ahora sabían
que el Espíritu Santo no solamente tenía poder para hacer que se derramara ahí sobre ellos lenguas de fuego y hablaran en otras lenguas y pudieran ellos testificar a otras naciones. El Espíritu Santo no solamente tiene poder para levantar a los paralíticos, a los cojos, no solamente tenía poder para traer convencimiento de pecado sobre 3,000, sobre 5,000. El Espíritu Santo también tiene poder cuando es necesario para manifestar su juicio y limpiar y depurar a sus santos, a su iglesia. Y sabían que también tiene este poder, porque ciertamente Él es santo y que no da buenos resultados mentirle a Dios. No va a dar buenos resultados. A lo mejor nosotros no caemos como, decía una amiga, como chancos marihuanos, ¿verdad? Por causa del pecado. Pero a lo mejor no vemos igual que Adán y Eva, pero de que si estamos mintiéndole al Espíritu, estamos caminando en contrario al Espíritu Santo, de que se es evidente la muerte, se hace evidente de una u otra manera, ¿no? Y ya más, si no se arrepiente así, con todo su corazón, su alma y sus fuerzas, y se entrega al Señor, pues, ¿qué diremos de lo eterno, verdad? Unas horas después entró Safira sin saber lo que le había sucedido a su esposo. Parece evidente que iba en busca, igual que su marido, de elogio, de alabanza, ¿verdad? Ay, qué bueno, te felicitamos porque vendiste tu terreno, ¿eh? Y Pedro entonces le pregunta acerca de la misma situación. Igual que Ananías, Safira también tuvo la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse, de confesar su pecado y apartarse de él. Dios siempre nos va a estar dando la oportunidad de confesar nuestro pecado y de apartarnos de él siempre, hasta el último instante. Pero no esté aprovechando al último instante para allá cuando esté ahí, porque a lo mejor ni se da cuenta y estira el equipo, es que los pies y ya. Y tuvo la oportunidad de confesar la verdad, pero ¿qué decidió Safira? ¿Qué decidió Safira? Dígalo fuerte, no le saque, no sea miedoso. Mentir, ¿verdad? Decidió mentir. Nadie la obligó, ella consintió. Esta pregunta, amado, es seria. Fíjese lo que le dice Pedro. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? O sea, no solamente mintieron, sino que dice la palabra, tentaron. Esas preguntas son para que usted y yo nos vayamos así, taladrados por el Espíritu Santo. Porque luego así somos, queremos tentar, nos queremos pasar de listos, nos creemos más listos que Dios. Creemos que nos podemos burlar de Él y salirnos con la nuestra. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y esto es una advertencia seria para nosotros los creyentes, para no caer en esto, ¿verdad? Y no tratar de poner a prueba del Señor. Yo sé que a veces en la ignorancia probamos al Señor, pero ahora, a partir de hoy, ninguno de los que está aquí puede sacar la bandera de la ignorancia, de decirle, es que Señor, si tú haces esto, si tú eres Dios, si tú aquello, cuidado con tentar al Espíritu del Señor. Moisés le dijo al pueblo, ¿por qué altercan conmigo pidiéndome agua para que bebamos? Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Es que tú nos sacaste de Egipto para hacernos morir. Estaba mejor antes que conocer el Evangelio. Es una mentira del diablo. Nadie va a estar mejor antes de conocer el Evangelio de verdad. De entrada, porque ya hemos sido liberados de la condenación eterna. De entrada, ya lo demás ya no me da tiempo. ¿Por qué tentáis a Jehová? Deuteronomio 6:16. Les dijo Moisés, no tentéis a Jehová vuestro Dios como le tentaron en Masa, en el desierto. No una vez, 2, 3 veces tentaron al Señor.
¿Por qué nos sacaste para morirnos aquí de hambre? ¿Por qué nos sacaste para morirnos de sed? ¿Por qué nos sacaste para morirnos aquí de insolación? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor comiendo las verduras. También creo que hace 8 días el hermano Daniel nos compartía lo mismo de los caldos, ¿no? De Egipto. Un día Satanás llevó al Señor a lo más alto del templo, y ahí en lo más alto del templo le dijo: arrójate, arrójate, sé toda una celebridad, hazte famoso en las redes sociales, hazte famoso, porque está escrito que Él va a mandar sus ángeles para cuidarte. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y usa Deuteronomio 6:16 el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. No, hermano, guardémonos de tentar al Señor, no nos creamos más listos que Él. Y al final también, ¿qué le pasó a Zafira? Serio, ¿no? Cayó y expiró. Dios es serio, las cosas, el evangelio es serio, amado. O estamos o no estamos. Y si no está, pues mejor no esté, hombre, ya. Pues la invitación de Dios es a estar, porque le ama y me ama. Porque ¿a quién iremos en quien tengamos palabras de vida eterna? ¿Amén? Y bueno, esto nos lleva al último eslabón y después nos va a servir para engancharnos con lo siguiente. Dice: vino gran temor, versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Uno pensaría que esto pues iba a hacer que la cosa se pusiera terrible y que aquí esto fuera un escándalo mayúsculo y que la iglesia aquí se viera menguada, mermada, afectada. Pero no, hermano, cuando Dios trae limpieza a su pueblo, Dios la sacude y tiene que ahí usa diferentes métodos y medios, Lo vamos a ver, usted puede verlo a lo largo de la historia de la iglesia, lo puede ver a lo largo del libro de los Hechos, lo puede ver en Apocalipsis. Dios desea que su pueblo a veces tenga que ser sacudido, perseguido, para sacudirnos, para santificarnos. A veces va a ser duro, pero va a ser por nuestro bien, porque dice la Escritura que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia, amén. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué? Muchas señales, prodigios en el pueblo, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto al contrario los unió más todavía. Dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Pues porque algunos decían: no, es que la cosa aquí la cosa aquí es seria, amado. A veces la iglesia no la toma, luego ni los que dicen que somos creyentes la tomamos en serio. No nos tomamos en serio el evangelio. No nos tomamos en serio el evangelio. No es una cuestión de ir cada 8 días a una reunión y escuchar a un chango aquí hablando. No es una cuestión ahí nada más de tener mi cartita de buena conducta y pasar al cielo con mi cartita de buena conducta. No nos tomamos en serio a veces el evangelio. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fíjese, hasta hubo crecimiento, porque cada vez que a la iglesia se le persigue, cada vez que la iglesia tiene oposición, la iglesia crece. Porque hay oposición de adentro, oposición de afuera. Porque hay problemas afuera y hay problemas adentro. Pero cuando la iglesia verdadera experimenta estas cosas, la iglesia verdadera crece, se mantiene, está firme y sigue adelante.
Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Dice que esta situación de que sacaron a 2 personas con los tenis por delante, ¿verdad? En lugar de que dijeran, no, pues es que esto... ¿Qué pasa ahí? Al contrario, qué bueno que pasen estas cosas. Aquí nadie decimos amén, ¿verdad? Hay que tomar a Dios en serio, ¿verdad? El juicio de Dios empieza por la casa, amado. Entonces, pues no esperemos. Si Dios nos está ahorita captando nuestra atención y el Espíritu Santo te dice, hijo, este es el día, ¿verdad? Hijo, ya, déjate de andar con medias tintas, hijo mío, este es el día, ¿verdad? Deja eso, ya. O sea, horrenda cosa, dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Le repito, gracias a Dios porque dice su palabra que por su gracia y su misericordia Él nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, pero pues eso no significa que nos estemos pasando de listos, ¿verdad? Entonces vamos a tener este temor reverente, amado. Dios desea que nosotros tengamos un temor reverente. Nuestro Dios está en los cielos, ¿verdad? Y conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce qué es lo que hay ahí en tu cabeza, en tu vida. Él lo conoce. Pues nosotros nos puedes así, pues pero pues nosotros ¿qué somos, verdad? Somos igual que tú. Pero te animo a que te vuelvas a Dios. Señor, gracias por tu palabra eterna. Señor, queremos aprender, Señor, a entender que tú eres el Dios Santo. Un Dios que nos dice, que nos invita. Porque no estamos solos, tenemos tu palabra eterna, tenemos a tu Espíritu Santo, tenemos la gracia tuya, Señor, habitando en nuestros corazones. Somos morada de tu Espíritu ahora. Y somos hijos tuyos, Señor, y tú has hecho habitación en nosotros cuando nosotros decidimos entregarte nuestra vida y te dijimos, Señor, ven a mi vida, gobierna mi mente, gobierna mi corazón. Y ahora, Señor, deseamos que haya igual hoy un parteaguas, Señor, un antes y después, hoy mismo, Señor. ¿Para qué esperar para mañana? ¿Por qué esperar para mañana? Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Tú nos invitas a luchar aún, Señor. No hemos luchado aún hasta la sangre contra el pecado. Pero, Señor, estamos aquí dispuestos a caminar, Señor, tomados de tu mano, a querer hacer tu voluntad, Dios. Reconocemos nuestra imperfección, reconocemos nuestra flaqueza, reconocemos nuestra debilidad, Señor. Reconocemos que somos débiles, pero que en ti somos fuertes. Reconocemos nuestra pobreza, pero que en ti somos ricos. Reconocemos nuestra falta de suficiencia, pero en ti somos suficientes, Señor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece para vencer el pecado, la tentación, la maldad, Señor, y ser gente que camina en esas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, para que glorifiquemos tu nombre, para que la gente pueda ver la luz en nosotros, no por nosotros, sino para que esa luz, Señor, se impele a preguntar, a buscar, a desear, Señor, lo que también está en nosotros, no porque nosotros seamos algo, solo todo lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti. Y si algo, Señor, tú nos usas como luz, como sal, sea para la bendición, para tocar a otros corazones, para que la gente se vuelva a ti, Señor, para que gente reconozca que tú eres el Dios misericordioso, que hoy nos está dando la oportunidad a los de afuera, a los de adentro, cada día, de volvernos hacia ti, de arrepentirnos y caminar, Señor, en justicia y en santidad, y en la verdad, creciendo en la verdad, en amor, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Si hay alguien que aún trae alguna actitud, hoy es el día, Señor, en que tú nos dices, deja esa actitud, la mentira, la codicia, la hipocresía, el engaño, la falta de fe. Solamente es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y pues nos retiramos de este lugar
pero ayúdanos a entender que no de tu presencia, como dice tu palabra y como oraba un hermano nuestro antes. Y gracias, Señor, por la gente que estuvo ahí conectada en los medios de difusión, Señor, y también por los que hoy vinieron, Señor, que vinieron por primera vez o tienen poco de venir. Señor, habla sus vidas, no los dejes, taladra con tu palabra sus corazones, sus mentes, no los dejes ni un momento hasta que se vuelvan a ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén.